tal audiencia de FETV? Bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día, y como todas las semanas tenemos invitados especiales y el día de hoy no será la excepción porque nos acompaña el doctor Temístocles Díaz. Él es cardiólogo y también presidente de la Sociedad de Cardiología. Doctor, bienvenido a las pantallas de FETV en su programa Medicina al Día. Muchas gracias por darme esta oportunidad en FETV. Doctor, precisamente estas oportunidades es para hablar de diversos temas de salud bastante interesantes. En esta ocasión vamos a tratar con usted el tema de la hipertensión. Pero antes de hablar y entrar en este tema, nos gustaría conocer un poquito más acerca de la campaña, porque lo digo yo, en marco del Día del Corazón, el mes de septiembre. Sí, en efecto, esta campaña va encaminada a precisamente hacer un despertar de este enemigo que se conoce como el enemigo silencioso, que es la hipertensión arterial. Y realmente me sorprende a mí que en los últimos artículos que están saliendo de las diferentes sociedades de hipertensión a nivel mundial, consideran que globalmente mueren alrededor de 10.4 millones de personas por la hipertensión, y uno se preguntaría por qué sucede esto. Y sucede porque resulta ser, si comparamos por ejemplo el infarto tiene un síntoma cardinal, que es el dolor en el pecho, centro torácico, retroesternal, y que las personas lo identifican rápidamente. Sin embargo, en la hipertensión, al conocerse como el enemigo invisible que uno no ve y no siente, los síntomas son muy triviales, son como mareo, zumbido del oído, algunos se le llama de forma científica escotomas centellantes, como puntos negros, dolor de cabeza o cefalea, sobre todo en la región de la nuca, que es difícil de interpretar. En el mundo se dice que hay alrededor de 1.5 millones de personas con 1.5 billones de personas con hipertensión, y de los cuales la mitad no lo sabe. O sea, que quiere decir esto, que de cada 4 personas que yo veo, por ejemplo, si estoy caminando en el mall, yo puedo acertar que una persona es hipertensa, si lo extrapolamos esas estadísticas a nivel mundial aquí en Panamá, que no nos quedamos atrás por todos los factores de riesgo cardiovasculares que conlleva la hipertensión. La hipertensión podría calificarse como una de las enfermedades crónicas con principales causas de muerte en Panamá. Es correcto. De hecho, se sabe que la hipertensión es uno de los factores más importantes para modificar la enfermedad cardiovascular. Y cada vez esto, las diferentes sociedades del mundo trabajan en esto, en el sentido de que las metas, ya sea con el tratamiento no farmacológico, que vamos a hablar más adelante, o el tratamiento farmacológico de la hipertensión, lo que yo hago es reducir las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles? Infarto, falla cardíaca, síndrome coronario agudo, arritmias como la fibrilación atrial, enfermedad vascular cerebral, que son una de las patologías que mata a los panameños, ya sea en el contexto de un infarto agudo del miocardio o una enfermedad vascular cerebral, y las condicionantes son la hipertensión arterial. Ahora bien, doctor, para que una persona pueda hacerse estos chequeos, que es recomendable por los médicos de manera anual, tiene que tener todos los síntomas para asistir al médico, o debe tener uno de ellos para decir, ok, puedo tener hipertensión. Sí, es una pregunta muy importante, porque el tema hoy por hoy se determina en que yo debo ir a un médico para tomarme la presión, pero al mismo tiempo en el mundo hay algunos protocolos que se comienzan a hacer de tal forma de que esa situación que el paciente tenga que ir al consultorio a saber si es hipertenso o no es hipertenso, se están haciendo algunos protocolos. Por ejemplo, en Taiwán actualmente se hace un protocolo que se llama el protocolo 722. ¿Y qué significa el protocolo 722? Que con un dispositivo confiable, que yo pueda tomarme la presión en la casa durante 7 días. El 7 significa tomar la presión durante 7 días. El primer 2 significa que yo lo debo tomar 2 veces al día. Vamos a poner, elijo a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. Y el último 2 del protocolo 722 significa que lo debo hacer 2 veces al día en cualquier momento, al azar. Entonces, de allí yo hago un estimado durante esos 7 días
que me va a dar el valor de que si mi presión arterial está por arriba, por ejemplo, dando el caso de Taiwán, que manejan un protocolo mucho más bajo que el resto de las sociedades del mundo, que consideran darle tratamiento a los pacientes por arriba de 130-80, iniciarle tratamiento. Hablo de tratamiento farmacológico. ¿Para qué? Para precisamente esa pregunta que me hizo de, uno, hacer el diagnóstico de la hipertensión, no solamente en la oficina, en el consultorio del paciente, sino también en la casa, por lo menos el paciente determinar que tiene un descontrol de la presión arterial y que debe acudir a un médico que pueda ayudarle en el control de la misma. ¿A quiénes le puede dar hipertensión? Lo pregunto, doctor, porque normalmente nosotros asociamos las enfermedades crónicas ya con personas arriba de los 40 años, 50 años. Sin embargo, y es una realidad que últimamente las enfermedades crónicas las están padeciendo personas menores de 30 años. Sí, en efecto. Todo esto nosotros pensamos que ha sido más que nada el producto, por ejemplo, de que cada vez se ven más personas obesas, el índice de masa corporal ya no va en meta de sobrepeso, que estaríamos hablando arriba de 25 a 29.99, obesidad se considera un índice de masa corporal, que es la relación de la estatura y el peso, arriba de 30. Entonces, como estamos viendo más obesidad, el incremento del ingesto de la sal, por ejemplo, la utilización del cigarrillo, la nicotina, es uno de los factores que condiciona hipertensión, igual drogas ilícitas como la marihuana, la cocaína, éxtasis, todas estas sustancias pueden llevar a una persona de hipertensión. Y en el caso de las mujeres también se ha visto que hasta 5% de las mujeres que utilizan estrógeno pueden terminar siendo hipertensas. Entonces, todo esto viene en forma de que uno de los primeros factores que condiciona la hipertensión es si mi padre y mi madre son hipertensos, o sea, familiares en primer grado con sanguinidad, padre, madre, hermano, hermana, yo llevo ya alrededor del 50% de ser hipertenso. ¿Qué hace que ese gen se exprese? Estos factores que estamos hablando, el tema de la diabetes, el colesterol, la obesidad. Por ejemplo, hay un condicionante, un factor que es un gatillante de la hipertensión que se habla muy poco y que tiene que ver con la apnea obstructiva del sueño. En Estados Unidos, a todo paciente hipertenso ya es obligatorio investigar que la persona no tenga una apnea obstructiva del sueño, porque hasta 20% puede desencadenar una hipertensión. ¿Esto qué quiere decir? Una persona que tiene episodios de apnea y hipoapnea, que ronca durante la noche, toda la noche, y que el día siguiente, con solo ver la televisión o leer un artículo, un libro, en menos de 3 minutos queda dormido, no tiene un sueño reparador, tiene alterado el ciclo vigilia-sueño, ese paciente es candidato a hacerle una polisonografía, que es el gold standard para hacer el diagnóstico, y ponerle un tratamiento que consiste en presión positiva a través de un CPAP. Y ese paciente no solamente va a controlar la presión arterial, controla el peso, controla la glucosa, el colesterol y el bienestar del mismo. Solamente sabiendo e interrogando al paciente cuando acude a nuestro consultorio de que la apnea obstructiva del sueño puede ser un condicionante de hipertensión arterial también, así como hemos mencionado las otras sustancias y no me quiero abstener de mencionar en personas jóvenes, por ejemplo, que abusan de ciertos medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos que se utilizan para el dolor de rodilla, tobillo, cadera. Si se usa constitucionariamente en 1, 2, 3, 4, 5 semanas, puede desencadenarle la hipertensión arterial. Hay otros medicamentos también como inmunosupresores, ciclosporina, tacrolimus, que lo pueden hacer también y que son medicamentos que uno tiene que estar alerta porque si el paciente lo requiere hay que darle tratamiento con medicamentos. ¿Estos serían todos los factores, doctor, que influyen en esta enfermedad? Exactamente. Esto es tan importante que se considera hoy por hoy que el factor más costo efectivo y un factor reversible para evitar estas complicaciones. Las complicaciones de la hipertensión arterial son letales. ¿Cuáles son ellas? Derrame cerebral o enfermedad vascular cerebral aguda, infarto agudo del miocardio, edema pulmonar agudo, falla cardíaca, edema pulmonar agudo, disección aórtica, problemas de enfermedad arterial periférica severa, problemas de insuficiencia renal crónica también, producen daño renal, hipertensión, y esto es lo que nosotros debemos evitar.
Sabemos que cada persona, cada cuerpo es diferente. Y voy a hacer una pregunta que tal vez muchas personas en casa tienen duda con respecto a esto. ¿Existen diferentes tipos de hipertensión arterial o es solamente, como hemos mencionado ya del principio, hipertensión silenciosa? Sí, en sí se considera que de una manera sencilla existe la hipertensión esencial, que corresponde casi de cada 100 pacientes, alrededor de 85, 90 de esos 100 pacientes van a tener la hipertensión esencial, que es la que hemos estado hablando, que más que nada está relacionada a la genética. Existe un 10% que está ligado a lo que se llama la hipertensión secundaria. ¿Cuáles son esos pacientes? Son pacientes que uno los ve muy jóvenes, antes de los 30 años, a los 15, 20, 25 años con hipertensión. Entonces uno dice, yo tengo que buscar una causa que me explique a mí por qué este paciente a los 25 años es hipertenso. Eso quiere decir una causa secundaria, de hipertensión secundaria, que como se llama. ¿Y cuáles son esas causas? Las causas pueden ser un feocromocitoma, que es un tumor que se aloja en la médula de la glándula suprarrenal, puede ser una estenosis de arteria renal unilateral o bilateral, puede ser también un aldosteronismo primario, puede ser una enfermedad de Cushing, puede ser una coartación aórtica, causas que yo al corregirla, ya sea de manera quirúrgica, curan al paciente. Entonces, esto es importante. Cada vez que yo veo un paciente que tiene menos de 30 años y es hipertenso, yo tengo que pensar que no es un paciente que puede caer en la hipertensión esencial, que es el 90% la causa, la génesis de la hipertensión, sino que puede tener una causa secundaria y que es corregible, que es una causa que nosotros llamamos causa de hipertensión arterial reversible, que se puede curar si yo la detecto. Se puede prevenir. Curar la hipertensión. Ajá. En este sentido, doctor, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo se podría diagnosticar la hipertensión? La fórmula, esa pregunta es de capital importancia y resulta ser que en mi consultorio, si llega una persona y tiene, por ejemplo, una presión de 180 a 110, es como decir una cifra mágica, tiene 180 a 110 de presión arterial y tiene enfermedad cardiovascular, por ejemplo, me dice, mira doctor, es que a mí me dio una isquemia cerebral transitoria, a mí me dio un derrame cerebral y yo me recuperé, a mí me dio una angina de pecho y me la trataron, me dio un infarto y me la trataron. Y ese paciente me llega con presión de 180 a 110 o tiene retinopatía hipertensiva, tiene ya sea grado 1, grado 2, grado 3, tiene alteraciones en la retina, tiene alguna manifestación cardiovascular y ese nivel de presión 180 a 110, yo parto que ese paciente es hipertenso. De otra forma, lo que se recomienda hoy en día es citar al paciente porque un solo valor no determina que un paciente sea hipertenso. Un solo valor no, sino en el tiempo. Que yo en un periodo de 1 a 4 semanas cite al paciente 2 o 3 veces y yo considere que ese paciente está teniendo cifras por arriba de 140, 90 con síntomas, yo hago el diagnóstico. Pero ojo, hoy por hoy en Taiwán, en las guías del 2022, recalcan que un paciente que tiene enfermedad cardiovascular y que tiene presión arriba de 130, hay que darle tratamiento farmacológico para evitar estas complicaciones. Es más, hay 2 estudios, el estudio SPRING y el estudio STEP, con más de 8.500 pacientes, y ahí había 30% de pacientes arriba de 70, 80 años. La reducción de la enfermedad cardiovascular es 26% cuando yo trato a los pacientes con presión sistólica arriba de 130. Y ese es uno de los dogmas que hay en las sociedades americanas y europeas, que esperan que el paciente tenga presión arriba de 140, 90. Puede creer que del último informe de la JNC, o sea, la que tiene que ver con la hipertensión, en 1993, o sea, hace ya prácticamente 30 años, que se sigue manteniendo ese valor de 140, 90. Cuando hay estudios como este que le mencioné, el SPRING y el STEP, que demuestran que cuando yo tengo mi paciente con presión, ya sea con tratamiento farmacológico o no farmacológico, por debajo de 120, 80, yo estoy reduciendo la enfermedad cardiovascular. Yo pienso que en los próximos guidelines en el mundo esto se va a ir bajando, el nivel de presión para que yo pueda mantener mi paciente controlado. Y existe una razón de ser por esto.
porque si yo mantengo a mi paciente arriba de estos valores y surge que el paciente, como estamos pasando la pandemia, hay más obesidad, hay más sedentarismo, no hay una dieta saludable para el paciente, hay más estrés, el paciente no duerme. Se dice que un paciente que es hipertenso debe dormir por lo menos 7 a 8 horas todos los días. Es cierto que los cambios de hábito, doctor, han cambiado a raíz de la pandemia, y usted también me tocó un punto muy interesante que me gustaría ahondar y detallar un poco más con respecto a los tratamientos. Pero esto lo vamos a conocer, doctor, después de regresar a un cambio comercial. Regresamos con más de su programa Medicina al Día. Continuamos con más de su programa Medicina del Día, reiterando la compañía del doctor Temístocles Díaz. Doctor, antes de ir a un cambio comercial, hablamos acerca de los tratamientos. Importante resaltar estos tratamientos, tomando en cuenta que muchas personas tienen dudas con respecto a esto. Sí, en el tratamiento de la hipertensión arterial existe el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. En mi opinión, el tratamiento no farmacológico siempre tiene que ir de la mano en el caso de que el paciente requiera medicamento. ¿En qué consiste el tratamiento no farmacológico? Consiste en que la persona debe tener, número uno, un control del peso. Hay una relación directamente proporcional. A medida que el paciente va aumentando de peso, la presión va hacia arriba. En la medida que el paciente va perdiendo peso, la presión va hacia abajo, razón por la cual yo debo controlar el peso mío. ¿Y a cuánto lo debo controlar? Como yo le mencionaba inicialmente en la entrevista, basado en el índice de masa corporal. Se sabe que el índice de masa corporal, que es la relación del peso con la talla, debe ser normal 18 a 25. Si yo estoy entre 25 y 29.99, yo estoy en sobrepeso. O sea que yo tengo que luchar para tratar de acercarme a 25, que es el índice de masa corporal, el límite superior. Pero cuando ya yo entro arriba de 30 a 39.99, yo estoy en obesidad tipo 1, cuando estoy entre 40 a 50 tipo 2, y ya arriba de 50 es lo que se conoce como los superobesos, obesidad tipo 3. Son pacientes que si tienen hipertensión ligada a la obesidad usan 3, 4, 5 medicamentos para el control de la presión arterial. El factor número 2 es la sal. Se sabe hoy por hoy que si yo reduzco la sal a lo mínimo, ¿cuánto es? 1000 miligramos de sodio al día, es muy raro que sea hipertenso. ¿Y de dónde viene esto? Esto viene de un estudio que se hizo en una tribu en el Amazonas, en la cual fueron científicos a estudiarlo para ver si ellos tenían enfermedades cardiovasculares, y no tenían. Y cuando fueron a medir el sodio de la orina, porque toda la sal que uno come la elimina el riñón a través de la orina, no tenían sodio en la orina. Y cuando fueron a investigar la ingesta que tenían ellos comían sin sal. Entonces de ahí hicieron un estudio famoso que es de dominio público. Uno pone en el internet Intersol, Sol, S-A-L-T, y es un estudio en el cual tomaron 11.000 pacientes de África, Europa, América, Oceanía, la Antártida, y agarraron un grupo, 5.500, dejaron que comieran sal ad libitum, al nivel de sal que ellos querían, y al otro lo restringieron a comer alrededor de 2 gramos de sal al día. Entonces, ¿qué resulta? Que al cabo de 2 años, el grupo que comía sal, sin que hubiese ninguna restricción, habían más infartos, más derrame cerebral, más disección aórtica, más enfermedad renal crónica, falla cardíaca, enfermedades arteriales vasculares periféricas. Entonces, de allí fue cuando se determinó que la sal es un factor importantísimo. Se sabe que 85% de la población en el mundo es sensible a la sal. Hay un 15% que es resistente. Igual uno debe luchar también para los que son fumadores, eliminar la nicotina, porque es otro factor reversible que uno puede controlar la presión arterial. Los que utilizan drogas ilícitas como marihuana, cocaína, éxtasis, es un condicionante para producir hipertensión. Y el paciente debe tener un control de la glucosa por lo menos por debajo de 100 miligramos por decilitro. Debe tener una dieta balanceada también, rica en frutas, vegetales, granos, eliminar
bastante las carnes rojas, quedarse más con pescado, carnes blancas, y de igual forma mantener un colesterol por debajo de 100, unos triglicéridos por debajo de 150, el LDL debe estar por debajo de 100 y tener una presión arterial cercana, como mencioné al inicio de la entrevista, por debajo de 120/80. Esto quiere decir, doctor, que los cambios de hábito, tanto alimenticios como de bebidas en una persona, influyen para tener un tratamiento exitoso. Ahora bien, doctor, también me gustaría saber qué pasa si una persona deja el tratamiento a mitad, por decirlo de esta manera, o no va con frecuencia a un médico, no recibe esta medicación como usted, los especialistas, lo estipula. ¿Qué pasaría? Sí, en efecto, otra pregunta muy importante, y es por el sentido de que al paciente abandonar el tratamiento hay algo que se llama hipertensión de rebote. Por ejemplo, hay pacientes que sostienen todavía el tratamiento a base de betabloqueadores, los famosos betabloqueadores como el atenolol, el bisoprolol, nebivolol, metoprolol. Esos medicamentos, si el paciente los suspende así de hoy para mañana, le hace una hipertensión de rebote y termina en el cuarto de urgencia. Y no solamente eso, la pregunta suya iba encaminada que tanto a corto, mediano plazo, cuando el paciente suspende el tratamiento farmacológico, ahí es donde van a venir las complicaciones mayores de la hipertensión que hemos hablado. Enfermedad vascular cerebral, infarto, problemas renales, problemas de la aorta, por ejemplo, problemas visuales, porque produce retinopatía hipertensiva también. Existen también mitos, doctor, y que lo hablábamos antes de regresar a un cambio comercial con respecto a estos remedios de la abuela o remedios caseros o remedios también de internet, entre ellos el ajo y el jugo de limón. Usted como doctor supongo también que tiene muchas experiencias con pacientes que han ido a consultarse y que han tratado con este tipo de remedios caseros. Sí, en efecto. Esa es otra pregunta de capital importancia en el sentido de que para decirle que en un momento tuve un paciente que joven, alrededor de 55 años de edad, que había llegado a urgencia con una presión de 210, 110, y cuando yo lo interrogaba me dijo, y me lo confirmaba la esposa también, que él desde hacía 3 años había dejado un tratamiento que estaba a base de un medicamento combinado a dosis fija y que tenía buen control de la presión, y que él había decidido cambiar el tratamiento por tomar jugo de limón. Obviamente que eso a cualquiera persona lo pone en riesgo de vida o muerte, porque si él tiene una crisis hipertensiva, y ni hablar, una emergencia hipertensiva donde hay complicaciones agudas, disecciones aórticas, infarto, enfermedad vascular cerebral, este paciente va a fallecer o puede quedar con una discapacidad en el contexto de haber recibido una enfermedad vascular cerebral y que lo deje con una hemiplegia, una paraplegia o inmóvil de las 4 extremidades, que se conoce como una tetraplegia, obviamente. Y muchas personas siempre nos consultan a nosotros: doctor, la toronja funciona para la presión arterial, la remolacha, como preguntaste, el jugo de limón, el ajo. Nada de estos productos ha sido científicamente comprobado para que controle hipertensión arterial. Una cosa es que el paciente, como yo recomendé hace un momento, el tratamiento no farmacológico, y si no lo puede controlar, entonces, o es un paciente hipertenso, como yo mencionaba de hace un instante, un paciente hipertenso severo, que el paciente tiene una presión arterial mayor de 160, 100, o lo que se conoce como una hipertensión resistente, una hipertensión severa refractaria, que se define como un paciente que tiene una presión arriba de 140, 90 y que el paciente recibe 3 o 4 medicamentos, incluyendo un diurético, y que esos medicamentos estén a dosis plena y que el paciente aún así no mejore, y que se haya descartado en ese paciente pseudoresistencia, como lo que hablábamos en backstage, que la famosa hipertensión de la bata blanca. Exacto. Que se haya descartado en ese paciente, que los tratamientos que se han usado para la presión arterial sean óptimos, a dosis plena, y que el paciente no esté utilizando estas drogas ilícitas que yo mencionaba. Entonces, estos pacientes, obviamente que, o que no tengan una hipertensión secundaria, estos pacientes entonces hay que tener cuidado con ellos, porque de cada 100 pacientes hipertensos, 90 probablemente se van a tratar bien
con medicamentos farmacológicos, no farmacológicos, pero recordar que de cada 100 hay 10 que van a terminar siendo hipertensos severos refractarios. Ahí yo tengo que usar otras modalidades de tratamiento. Pero algo que no quiero abstenerme también de decir es que hoy por hoy cuando se compara la monoterapia, porque hay muchos pacientes que llegan al consultorio y dicen, mire, yo conozco un vecino que toma solo un medicamento para la hipertensión y usted me tiene con 3 o usted me tiene con 2 y recuerde que eso está dando duro al bolsillo. ¿Qué resulta ser? Que se sabe hoy por los diferentes estudios que se han realizado, cuando yo trato a un paciente con monoterapia, con un solo antihipertensivo, la tasa de éxito mío es 30%. Cuando yo lo trato con 2, mi tasa de éxito es alrededor de 60%. Y cuando ese paciente está en una sola medicamento, con 3 moléculas para la hipertensión, mi tasa de éxito, por muy severa que sea la hipertensión, es 80-90%. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, se sabe hoy que cuando yo uso una terapia dual, una terapia que se llama la terapia de la terapia de la pastilla única, donde tiene 2 o 3 moléculas diferentes, ese paciente tiene más adherencia al tratamiento porque su presión está mejor controlada. Claro. Entonces, y aparte de esto, pareciera como que ese medicamento es más caro que la monoterapia, pero no, porque resulta ser que con la monoterapia, si yo la utilizo y me controla a mi paciente muy bien, excelente. Pero si darle una sola molécula no me controla el paciente va a estar gastando más dinero en medicamentos y va a estar gastando más dinero en ir a los médicos para controlar la presión arterial y asistir a los cuartos de urgencia. Exacto, doctor. Ya las personas en casa saben que deben seguir los tratamientos al pie de la letra y también no tener estos tratamientos caseros, no seguir estos tratamientos caseros porque puede que esté afectando su salud. Doctor, usted también tocó un punto que me llamó la atención con el tema de la bata blanca. Si nos podría explicar un poco más de qué se trata. Sí, la hipertensión de la bata blanca se debe descartar hoy por hoy porque es aquella que el paciente llega al consultorio y la presión marca 150, 100, 160, 100 y el paciente mismo le dice, oiga doctor, pero yo tengo un aparato que cuando yo estoy en la casa mi presión marca 120, 80, 110, 80 y solo cuando yo estoy sometido a estrés que esta presión me sube de esta manera. Y tiene que ver más por la figura de que el médico está sentado en el consultorio con una bata blanca. Entonces, hoy por hoy, ¿cómo se puede descartar la hipertensión de la bata blanca? Se descarta, hay un dispositivo que ha salido en los últimos años que se llama el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, se conoce como MAPA, y esto no es más que colocarle un brazalete al paciente, se coloca, por decir así, si se hace a las 9, 10 de la mañana, va a tomar la presión arterial durante 30 minutos hasta el cabo de 10 de la noche, luego de eso lo toma cada 2 horas para que el paciente pueda dormir hasta el día siguiente y de ahí se hace un estudio de la presión de 24 horas. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque si el paciente en este estudio ambulatorio de la presión arterial marca que su hipertensión, por ejemplo, es en la mañana, yo tengo que entonces pasar el medicamento antihipertensivo que yo doy en la mañana para la noche, para que cuando llegue la mañana el efecto del medicamento esté a lo máximo y controle al paciente. Si es lo contrario, en el caso de que si fuera la hipertensión nocturna, entonces yo tengo que dar un antihipertensivo que tenga un efecto prolongado de 24 horas para que pueda ajustar la presión en la noche. Si la hipertensión se produce en la mañana y en la noche, significa que el paciente está tomando 2 medicamentos y yo tengo que subirle a 3 para poder controlar la presión arterial. Y lo otro, lo más importante, es que hoy por hoy parece ser que los estudios han estado demostrando que aunque yo tenga la hipertensión de la bata blanca, es en el tiempo prolongado yo puedo tener riesgo de hacer enfermedad cardiovascular y ser un paciente hipertenso de una manera ya sostenida. Así es. Bueno, doctor, tratamientos, información valiosa con respecto a esta enfermedad de hipertensión silenciosa, los mitos que no deben seguir a las personas, como el uso del ajo y también el jugo
de limón, ese tratamiento y el pie de la letra que deben seguir los pacientes para que sea exitoso, fue uno de los temas que tratamos aquí en su programa Medicina del Día en compañía del doctor Temístocles Díaz, que nos ha dado una valiosa explicación con respecto a esta enfermedad. Gracias nuevamente, doctor, por hacernos esa compañía y explicarnos, y de esta manera finalizamos una edición más de su programa Medicina al Día. Será hasta la próxima.